Germán, ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? Buenas noches. gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sacas de todo lo que contó Néstor en términos de el principio de la declaración de Marchi ante el juzgado? Que están hasta las manos. Eso es lo que percibo. Que están sumamente complicados en cada una de las líneas de investigación que trazó la comisión. Ahora, hay algo en particular con esta línea de investigación, Germán, que es que acá hay guita de por medio. Bueno, acá hay ¿No? guita Porque y lo otro seres puede- humanos perjudicados, Exacto, y damnificados. ¿no? civiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Que no son la política, que puede haber, por supuesto, siempre algún beneficio económico a más largo plazo, pero acá hablamos concretamente de aportes a una obra social, malos servicios en salud, una pandemia de por medio, un sistema hecho por un almacenero en una obra social del Poder Judicial. Digo, es muy concreta esta causa. Sí, pero en cada una de las líneas de investigación también pasó eso. De hecho, acordate que allá por la segunda y tercera semana de marzo estuvimos trabajando sobre el famoso 2x1 de los genocidas, donde claramente también allí se vio cómo no solamente las víctimas, los familiares de víctimas, los organismos de derechos humanos veían cómo se había dado esa relación que por un lado permitía a través del voto de Hayton de Nolasco avanzar en el 2x1, mientras que el gobierno de Macri no apelaba un fallo, un amparo a favor de Hayton, que quería quedarse más tiempo del que tenía que quedarse, después de los 75 años. Ahora estamos con esta línea de investigación que me parece muy contundente. Hoy hubo algo que en la introducción pasó desapercibido, pero además de hablar este funcionario del área informática de la Corte sobre el estado deplorable de las cuestiones informáticas en la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación, en algún momento se lo interrogó sobre algo que todos sabíamos, de que allá por mitad de diciembre había habido un pedido de borrar y de cerrar toda la cuenta de mail del presidente de la Corte. Y dijo que sí, que le cerraron por pedido de ¿quién? De Silvio Robles. También dejó en claro... Explícanos mejor cuál es la gravedad de eso y qué es lo que se puede estar ocultando. Que te cierren una cuenta oficial de correo electrónico por pedido de la persona que, después hablaremos de Robles, sí, que claramente es de la persona de máxima confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, da a entender que allí lo que hubo un deseo de ocultar todo lo que pasó por esa cuenta de mail. Si a eso le agregás que algo que nosotros dijimos allá por finales de febrero, principio de marzo, de que había habido una filtración de agua sugestiva en el mes de enero en el cuarto piso, Una inundación, claro. Dejó en claro que la computadora que en algún momento se retiró de un despacho y se llevó para que pueda ver si estaba en condiciones o no estaba en condiciones, era la computadora de Robles. Entonces, realmente es una red de complicidades que yo al sistema informático te agrego que en la obra social no había presupuestos, no había régimen de compra, no había régimen de contrataciones, no había régimen de recursos humanos. No hay ni siquiera un sistema para ver a quién se le da acceso a las distintas líneas o a los distintos momentos dentro de la administración de un sistema informático. No, realmente es gravísimo lo que está pasando. Y todavía, excepto al arranque, no lo hemos metido en el fondo del tema coparticipación, donde la figura de Robles y la figura de D'Alessandro, todo lo que pasó alrededor de esos promiscuos intercambios y todo lo que pasó en el viaje al lago escondido, todavía no nos pudimos meter a fondo ahí. ¿Eso viene a continuación? Pero aparte vos sabés que ahí es como que ahí nadie quiere habilitar que pase ninguna información. Porque da la sensación que hay dos miradas contrapuestas, ¿no? Vos decís, mirá todo lo que está pasando, y yo recuerdo además que ustedes decían, bueno, no importa los votos que lleguemos a tener en la Cámara eventualmente, el proceso de juicio político va a ir sacando, va a ir revelando todo A mí esto. sí me importan los votos. Está bien, no digo que no, pero quiero decir, no es el único elemento a tener en cuenta, Totalmente. sino que además en el proceso... Pero la van a ir primera saliendo vez que cosas. yo estuve aquí hablando... Pero cierro con esto, Sí. y hoy lo escuché a López decir que el juicio político estaba muerto. Creo que lo dijo en la audiencia de hoy. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pero me parece que ya hubo dos momentos, también nos pasó con el 2x1, cuando nosotros cerramos bien el círculo de la línea de investigación y quedó claro en un cronograma de tiempo como nuestra hipótesis de que en realidad había habido
una compra del voto de Hayton a cambio de un beneficio personal, digamos, en aquel momento ellos también salieron ahí con que hicieron una operación en el diario La Nación diciendo que ya daban por terminado. Morales Solá en La Nación diciendo que el juicio político se caía por todos lados, después un colega se lo dijo en off a otro medio, siempre que están muy graves porque no pueden defender lo que está pasando, porque es indefendible lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, ellos salen con esta idea. Mirá, yo te digo todo lo contrario. Yo creo que estamos en un momento, y eso es lo que te quería decir, que cuando nosotros arrancamos todo esto dijimos que a medida que iba avanzando el proceso de investigación, a medida que iba avanzando, iba a ir creciendo el consenso social y político alrededor de la importancia de llevar adelante este juicio político. Y yo estoy convencido que vamos en la línea correcta. Ahora, ¿se imaginaban que también iba a pasar esta interna a cielo abierta dentro de la Corte? Bueno, no, eso no lo teníamos bastante, ¿no? Así que nosotros, desde el primer momento, acordate cómo arrancamos todo esto, ellos diciendo que esto era un show mediático, que nosotros... Que era una incursión de pesca. Eso fue después. Cuando abrimos la investigación empezaron con la excursión de pesca. Che, no tienen nada, van citando personas, a ver si le pueden sacar algo. No. Siempre lo dijimos, claro. Es más, me tocó decirlo a mí, ¿no? Acá no hay ni una excursión de pesca ni nada por el estilo. Hay una clara línea de investigación que está llevando adelante nuestro bloque en la comisión, que tiene obviamente un rol trascendental en la presidenta de la comisión, en Carolina Gagliar, y que nosotros vamos a seguir trabajando para que se sepa la verdad, y en la medida que vayamos avanzando en eso, a mí no me cabe la menor duda que vamos a tener cada vez más acompañamiento. Nico. Germán, me pasa algo con el trámite hasta ahora del juicio político, que es lo siguiente. Entiendo que aparece prueba documental, sobre todo la obra social, también apareció con el 2x1. Lo que siento yo que falta, de lo que pude seguir, no vi todas las audiencias, pero he visto varias, vi la de Marchi, por ejemplo, también. Siento que aparece mucho, pero que aparece poca prueba contundente, directa, contra las 4 personas que están siendo juzgadas, que son los 4 miembros de la Corte Suprema. Digo, aparece Robles, aparece el administrador de la obra social, aparece Hayton, que ya no es juez de la Corte, negociando, pero siento que falta prueba directa contra las 4 personas, que son las 4 que puede enjuiciar la comisión. Bueno, pero que justamente nosotros lo que tenemos a través de las distintas pruebas ofrecidas, sean testimonios o prueba documental, nosotros tenemos que ir armando la vinculación de los distintos acontecimientos. Uno, cuando entra a una investigación, entra con hipótesis. Esa hipótesis nosotros ya, la posibilidad de que esas hipótesis sean ciertas, ya la expresamos nosotros cuando hicimos, ¿te acuerdas? El primer informe de admisibilidad, que era decir si había realmente por qué investigar. Y a medida que vamos abriendo todo eso y vamos encontrando la prueba, vamos atando. Inclusive en la Comisión de Juicio Político, tanto en el tema de 2x1 como en el de obra social, vamos construyendo una línea de tiempo y cuadros que permiten todo esto que vos estás diciendo. También te digo que cuando nosotros enviamos documentación, no es que al otro día tenemos toda la documentación. El día que lo echan a Marchi de la tarea de administración de la Corte, ese día la presidencia de la comisión hace 2 cosas importantes. Uno, lo cita inmediatamente para la próxima reunión. Como ya nosotros lo teníamos pedido, era cuestión solamente de enviarle la citación. Y 2, le dice a la Corte, guarda, no me toques los informes que el propio Marchi había elevado a la Corte Suprema para que lo remita a la Comisión de Juicio Político. Por eso fue que el martes pasado, que estuvo Marchi en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, el lunes a la noche la Corte nos envía la documentación. La envía antes, pero sabiendo que son 1.500 hojas, sabiendo que no lo íbamos a poder leer. Por eso es que va a tener que volver Marchi. De hecho, hoy estaba citado para venir y se dio esta situación en el juzgado del hijo que ustedes respecto a lo que pregunta Nico, el propio desarrollo de la comisión es la producción de pruebas. Y sí, esa es la investigación. El nudo, el núcleo del proceso de juicio político está en esta etapa, que es la etapa de investigación, en la etapa probatoria. Allí es donde nosotros entramos con un cúmulo de prueba ofrecida, que la tuvimos que aprobar en la Comisión de Juicio Político, y también a medida que van apareciendo elementos, nosotros agregamos nueva prueba que nos permitan, obviamente, ir atando los distintos cabos. Germán, pude hablar con varios juristas muy respetados y además referenciados, incluso con una mirada, si me preguntás, más cercana
a la condena hacia la Corte, hacia el funcionamiento de la Corte, que hacia su defensa. Incluso algunos de ellos integraron en la comisión de asesores de la reforma del Poder Judicial que había enviado el presidente Alberto Fernández. Y ellos decían críticamente que se estaba prestando más atención a este tipo de elementos, por ejemplo, o lo del juicio, o lo del agua escondido, o por ejemplo los manejos respecto del tema de la obra social, más que a los propios fallos de la Corte, y que ahí, con lo que había en los fallos y la lectura de los fallos, se podía encontrar prevaricato sin ningún problema. Bueno, lo que pasa que depende del punto del cual arrancamos. Nosotros arrancamos con ellos diciendo, no, ustedes no tienen nada, y lo único que quieren es juzgar a los integrantes de la Corte por sus sentencias. Claro. Sí. Entonces, ¿nosotros qué dijimos ante eso? Acá no se trata solamente de analizar la sentencia de los jueces, sino que esos fallos se dan en un contexto en el que se toman las definiciones. Nosotros lo que estamos probando es la parcialidad de la Corte, o queremos probar, sí, es la parcialidad de la Corte a la hora de tomar determinadas decisiones y que no la toma con la distancia necesaria para garantizar un trato ordenado, equilibrado, independiente. Eso lo vamos a ver claramente con el tema Consejo de la Magistratura, lo vamos a ver claramente alrededor del tema coparticipación, lo vimos en el tema 2x1, y si a eso le sumás el tema de la obra social, que ¿por qué la obra social es importante? Además de, obviamente, la situación que perjudica a una cantidad de argentinos y argentinas. Porque detrás de todo eso hay uno de los supremos, Carlos Maqueda, que claramente tuvo responsabilidades no formales, pero asumidas hasta tal punto que él manda un mail despidiéndose cuando deja ese rol, diciendo, bueno, dejé este rol y acá dejo las líneas que hay que seguir. O sea, estaba claramente asumida por él. De hecho, en ese mail da una cifra, Germán. Ese mail es de agosto de 2021, que hay que aprovecharla porque hay muy pocas cifras sobre la cantidad de guita que administra la Corte sobre su obra social, y muestra con orgullo que deja una solvencia de 34.000 millones de pesos y 4 millones de dólares. Bueno, y a eso agregale además que por el propio estatuto de la obra social, la capacidad de superintendencia no está solamente a partir de la persona a la cual se delega, sino que toda la Corte tiene esa responsabilidad. Entonces, me parece que, obviamente que cuando nosotros hablamos de esto, algún televidente nos estará viendo. Y son temas difíciles, son temas crípticos, son temas que cuesta saltar y decir, che, acá hay. Bueno, qué interesante, claro. Y bueno, sí, pero estamos hablando de un juicio político, no es una cosa sencilla, no es una cosa que inmediatamente... Acuérdense que les puse el caso de cómo el proceso de juicio político contra la Corte de la mayoría automática estaba iniciado en el 2002, se frisa cuando Duhalde renuncia a la candidatura en aquel momento, se reactiva con Néstor Kirchner. Y los mismos que en algún momento pusieron en suspenso, diputados, sí, el avance de las investigaciones, después se sumaron en el proceso en contra de la Corte Suprema de Justicia. Digo, estos tiempos son difíciles, pero yo creo que estamos... nos decían que no iban a impugnar, que se iba a cerrar, que ya estaba liquidado, que no iban a nosotros no iban a correr de la comisión. Bueno, estamos haciendo un enorme trabajo con un gran grupo de diputados y diputadas que realmente a mí me da orgullo poder aportar un poquito ahí adentro. Tenés la última, Néstor. Sí, Marchi dijo hoy, ya lo había dicho en la comisión, que él presentó 4 informes, de los cuales solo uno se publicó. El informe 2 y 3 está en manos de los jueces, pero nunca se publicó. Y hay un último informe, que es el 4, que él dice que lo escondió. Cajoneó Robles. Que lo cajoneó Robles. ¿Qué dice ese informe? Bueno, todos los informes que envió la Corte Suprema a la Comisión de Juicio Político, básicamente lo que va marcando es cómo Marchi, en este caso, porque le piden a él que haga una tarea justamente de análisis de todo lo que fue pasando, como él todo lo que va encontrando lo va poniendo por escrito y lo va poniendo a consideración de sus superiores. Una práctica que no había sido habitual durante el tiempo de el administrador de la obra social, que prácticamente lo que hacía era poner todo en oscuridad, ¿no? Entonces Marchi va haciendo ese juego de ir poniendo a consideración y los compila en estos cuatro informes.
A medida de que va avanzando y que nos vamos llegando al cuarto informe, son los hechos más recientes de la obra social, donde en algún momento también es una especie de evaluación de gestión del propio Marchi llevando adelante la administración o tratando de tener una superintendencia o un control de la administración. Así que yo creo que ahí, lo que ya se empezó a meter ahí, yo no buscaría tanto en el contenido, me parece que lo que yo lo entendí cuando lo escuché, de que ahí ya estaba el poder corrido del lugar, ¿no? Digamos, el que durante años llevó adelante la administración de los recursos de la Corte Suprema, le entregaba un informe al hombre fuerte de Horacio Rosati y decidía ocultarlo. Algo así como un piedra libre, te descubrimos. Me parece que eso es lo que va... Por eso es importante que se haya presentado también a la justicia, porque los propios diputados opositores le dijeron la semana pasada cuando lo escucharon, usted viene acá, pero ¿por qué no va a la justicia? Bueno, Claro, fue. Marchi fue a la justicia. Y la semana que viene esperemos que nosotros lo podamos tener porque hay muchísimas preguntas para hacerle. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Que sigan bien.